Buen día, compañeros. Bienvenidos a otra clase de modos de producción. El día de hoy vamos a continuar con el feudalismo. Antes de retomar el feudalismo, pues necesitamos recordar cómo fue la transición entre el esclavismo al feudalismo. Comentábamos en la sesión pasada que en el esclavismo hubo un punto en donde los movimientos de esclavos, o sea, los esclavos eran gran mayoría. Entonces, por ejemplo, en un huerto de algodón había más de 100 trabajando contra a lo mejor 5 o 6 capataces, el dueño, etcétera. Entonces, en algún punto en la historia, estos esclavos se dan cuenta que son mayoría, que se pueden rebelar, que existe la posibilidad de la libertad. Entonces, comienza la rebelión, ¿no? Estos movimientos fue una parte fundamental para el fin del esclavismo y el comienzo del feudalismo. También, aunado a esto, en esta parte histórica, tenemos que grandes grupos del norte, se dice que los vikingos, por ejemplo, comenzaron a invadir estas tierras en Europa, en Francia, etcétera. Entonces comienza a haber una liberación de esclavos. Digamos que llegaban los generales, comentábamos, tomaban las tierras, se llevaban presos a los dueños y al esclavo le decían, ¿sabes qué? Eh, Eres libre, pero tienes opciones. O sea, te puedes quedar a trabajar la tierra si tú lo deseas como hombre libre, pero si es así, tú puedes, me tienes que pagar a mí un tributo. Entonces, los esclavos pues tenían la opción de irse, pero realmente no tenían nada, o quedarse como colonos, o lo que llamaremos a partir del feudalismo, los siervos feudales, entregando un tributo a cambio a los generales militares, dueños de las tierras. Y es así como llegamos al feudalismo. La superestructura, ya hemos comentado muchísimo acerca de la superestructura en el feudalismo. Recordemos que la superestructura es, a lo mejor me van a escuchar repetirlo muchísimas veces, esta parte de la superestructura, pero es importante para ustedes tener bien claro lo que es, porque lo vamos a estar viendo durante todo este periodo de modos de producción y además pues nos sirve como un marco de referencia. Decíamos que la superestructura es la forma en cómo vamos a ver nosotros la, la realidad. Entonces, ¿cómo se marca la superestructura en el feudalismo? Pues se da con el cristianismo, ¿no? En esta época ya había surgido el cristianismo en el esclavismo, pero en esta época toma una gran relevancia a nivel mundial, gracias a estos dos movimientos, la Santa Inquisición y las Cruzadas. La Santa Inquisición es o fue un movimiento en el que se buscó callar a todo aquel que estuviera en contra de la iglesia cristiana. Y las cruzadas fue un intento o otro movimiento para recuperar espacios que habían sido quitados de la iglesia por grupos bárbaros. Entonces, estos dos movimientos le dieron bastante poder al cristianismo durante este periodo. Hubo un desarrollo impresionante de la religión por los puntos que ya comentamos. Y también, aunque las ciencias, se dice que entramos en el periodo del oscurantismo en este periodo, porque las ciencias no pudieron avanzar, porque en aquel entonces se pensaba que la ciencia estaba en contra de Dios. Entonces, o eras científico o eras de la religión, cosa que pues ya ha cambiado. Pero en aquel entonces, pues no se desarrollaron las ciencias, pero toda la parte cultural también tuvo un desarrollo impresionante. Se desarrolló la pintura, las esculturas, la arquitectura, los ideales míticos, religiosos, todo en torno a Dios. Y aquí es donde nacen las grandes ciudades medievales en Europa y las primeras universidades. Entonces, como podemos ver, pues fue un periodo que para la cultura pues, fue muy importante. Eh, ¿Cómo se desarrolló el feudalismo? Bueno, como comentamos en la parte de transición, los jefes militares fueron repartiendo las tierras conquistadas a sus súbditos leales. Entonces, supongamos que yo soy un jefe militar, yo tengo a mis generales y cuando llegamos a una tierra, yo a cada uno de mis generales les reparto esa tierra y ellos a su vez
se la reparten a los esclavos que ya no son esclavos, que ahora son colonos. Entonces los colonos pues empiezan a trabajar. Por eso decimos que los pequeños campesinos, algunos que eran viejos esclavos, se unieron a los señores feudales para protección. Entonces el esclavo o el señor colono ahora campesino estaba bajo el cuidado de los señores feudales. Y los siervos feudales trabajaban los feudos a cambio de una renta. Pero quiero que vean algo interesante en el feudalismo, porque aunque nos dicen que el esclavismo ya acabó, en cada uno de los modos de producción que nosotros estamos trabajando o que analizamos, podemos ver cómo cambian las relaciones sociales de producción, pero realmente seguimos teniendo un esquema de sumisión, de explotación del hombre por el hombre. ¿Por qué? Este es un mapa que figura las tierras, por ejemplo, en el feudalismo. Entonces, digamos que yo le digo a los campesinos, puedes trabajar para mí o eres libre de irte a donde tú quieras. ¿Pero a dónde se va a ir el señor? Veamos aquí. Pues aquí tenemos la iglesia, está la aldea, está el puente ¿de quién? Del señor. ¿Cuál señor? Señor feudal. Las casas de los campesinos libres, tierras trabajadas por los campesinos, pero si tú no querías estar en este feudo, ¿a dónde te ibas? Si te querías ir al bosque a cazar, no podías, porque son los bosques del Señor. ¿Te querías ir a los prados? No podías, porque son los prados del Señor. ¿Te querías ir a otras tierras? No podías, porque eran tierras del Señor o de otros señores feudales. ¿Querías el molino? No podías, porque era molino del Señor. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que les decían a los campesinos, eres libre, pero realmente no tenían opción, porque todas las tierras que había a los alrededores pertenecían a señores feudales. Entonces, o sí, trabajabas con los señores feudales. No había de otra. Ahora, ¿qué tipo de renta existían para los señores feudales? O sea, ¿cómo podía pagar el campesino al señor feudal el trabajar la tierra? Existieron diferentes tipos. Por ejemplo, tenemos que se podía trabajar en especie o el censo de frutos, se le conoció. Entonces, yo campesino cosecho la tierra del señor feudal y le entrego una parte de la cosecha a él. Aquí luego se conoce, bueno, eran diferentes. El señor feudal yo le tenía que dar una parte y a la iglesia también se le entrega otra parte, cosa que todavía seguimos haciendo a través del diezmo. Nada más que acá el diezmo pues era el 10% de toda la producción de granos que se trabajaran en el campo. También podía ser en trabajo. Los siervos trabajaban las tierras propias, pero también iban en un periodo de tiempo establecido a trabajar las tierras del señor feudal. Entonces, yo tenía mi parcela, pero además tenía que ir a trabajar la parcela del señor feudal. Entonces, esa era otra forma de renta. Y dice aquí, también se otorgaban servicios militares. En el feudalismo había muchos choques entre diferentes feudos o entre pueblos del norte con los feudales. Entonces, ¿esto qué significó? Significó que los señores feudales tenían que tener un poder militar para poder defender sus tierras. ¿Y quiénes eran estos poderes militares? Pues los mismos campesinos. Si ustedes ven la película de Juana de Arco, ahí se ve claramente cómo de repente los llaman a la guerra porque están en conflicto con otras tierras, entonces, o otras naciones incluso. Entonces, pues era parte de la renta del campesino. O también podía ser, y esto fue al final, en dinero. Ojo, este tipo de renta se dio solo al final del feudalismo. Los señores feudales comenzaron a cobrar renta en dinero y eso nos lleva hacia la transición al capitalismo. Vida económica. Importante. A ver, piénsenle ustedes ahorita un poco. ¿Existía propiedad privada en el feudalismo? ¿Sí o no? Sí. Pues los señores feudales eran dueños de toda la tierra, como lo vimos en las imágenes anteriores. ¿Existían clases sociales? Sí. Ahorita las vamos a ver.
pero les puedo decir que, bueno, normalmente cuando hacemos el análisis, siempre sacamos dos clases sociales, que en este caso serían señores feudales y siervos feudales. Pero en el feudalismo existieron más clases sociales que vamos a analizar en un momento. ¿Existía el excedente económico? No. En el feudalismo no hay excedente económico, al menos en gran parte de él. No se producía para el comercio, para el trueque, no. Al final de él sí, al final del feudalismo sí, pero durante la mayor parte de esto no existe el excedente económico. ¿Y había explotación del hombre por el hombre? Pues evidentemente sí. Los campesinos tenían que trabajar para el señor feudal que era dueño de los medios de producción. ¿Qué es un medio de producción? Todo lo que ocupas para producir. Eran dueños de la tierra, eran dueños de las maquinarias, eran dueños de todo lo necesario para la producción. Entonces sí hay una explotación del hombre por el hombre. Algunos otros datos del feudalismo. Es un sistema natural cerrado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se produce para el autoconsumo. Es lo que comentábamos hace un momento, donde decíamos que no existe excedente económico, porque producían para satisfacer las necesidades dentro del feudo y no para comerciar. Esta etapa, el comercio casi no se desarrolla, evidentemente, pues fue hasta el final del feudalismo que este comenzó a tomar importancia. Este sistema estuvo vigente durante la Edad Media, que abarca del siglo IX al siglo XV. O sea, fíjense, esto es interesante. ¿Cuántos siglos dura el feudalismo? 6 siglos, ¿no? Aproximadamente. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 7 de siglos. Ahora, ¿por qué es importante esto? Fíjense ustedes, por ejemplo, la comunidad primitiva pues duró miles de años. El esclavismo duró por allá de 500, 700 años. Obviamente puede cambiar el número de años según la región geográfica, porque en Estados Unidos todavía hace 2 siglos existía el esclavismo, pero a lo que quiero llegar es, ningún modo de producción es permanente. Ahorita estamos viviendo en el capitalismo, pero eso no significa que el capitalismo vaya a ser el modo vigente. El capitalismo no es autosustentable. Entonces, muchos dicen, ¿qué sigue? Socialismo, comunismo. No, compañeros. Puede seguir un modo de producción que ni siquiera tengamos idea cómo se va a llamar. A lo mejor en una clase de economía en 100 años más o en 200, si es que seguimos existiendo y no nos acabamos el planeta, pues van a estar analizando otros modos de producción. Van a decir, pues el capitalismo se acabó en tal año y comenzó el, no sé, sociocapitalismo, otro modo de producción. Entonces, por eso es importante ver la vigencia de los modos de producción. En este sistema también los campesinos se desempeñaron como artesanos. Entonces, por ejemplo, comentábamos cuál es el oficio o el artesano más viejo, de los más viejos de la historia, pues tenemos la carpintería con José. Entonces aquí podemos ver que se desarrolló también esta parte. Y comenzamos con la transición del feudalismo hacia el capitalismo. ¿Qué ocurre en este periodo? Al final del feudalismo, bueno, como comentábamos, existió el tipo de renta de el dinero. Entonces, cuando metes tú el dinero ya en la jugada, ya la gente empieza a ahorrar, empieza a comerciar. Entonces, los primeros comerciantes, ricos y pobres, porque había comerciantes que eran señores feudales y había comerciantes que eran campesinos, ricos y pobres, comenzaron a formar pequeñas ciudades a las orillas de los feudos. En las pequeñas tierras que todavía había sin dueños, se comenzaron a crear pequeñas ciudades llamadas burgos. Dicho sea de paso, por eso se dice que en el capitalismo están los burgueses, que son los dueños de los medios de producción. Se les dice burgueses porque surge de los primeros habitantes que habitaron estas ciudades llamadas burgos. Esa puede ser pregunta de examen, ¿eh? ¿Por qué se le conoce como burgueses a los capitalistas? Pues ya lo saben. Los comerciantes fueron tomando importancia y se organizaron por jerarquías. O sea, estos burgos comenzaron a tener un gran impacto.
Sobre todo, ¿por qué? Porque en estos años se da el descubrimiento, o bueno, no descubrimiento, se da bueno, lo vamos a llamar descubrimiento ahorita, se da el descubrimiento de América, entonces el comercio comienza a tomar una importancia impresionante, empieza a llegar muchísimo oro y plata de las Américas hacia España, entonces comenzamos, perdón, a tener un boom en el comercio. Entonces, en el feudalismo el comercio no era. Entonces, el comercio empieza a debilitar al feudalismo y empieza a darle importancia a los comerciantes. Por eso decimos que el comercio empieza a florecer, los oficios se organizan por gremios representados por un santo patrono y estas ciudades se convierten en las primeras ciudades capitalistas. Entonces, aunado a esto, comienza a haber guerras entre los feudalistas, pero el problema era que ya los campos estaban empezando a quedar abandonados. Cada vez más campesinos migraban a ciudades para unirse a los comerciantes. Se dio el desarrollo de los comercios locales, pasamos al nacional, y finalmente con los descubrimientos geográficos que les comentaba, que en este caso hablamos de América, pues se crean los mercados globales. Las revoluciones burguesas acabaron con el poder de los señores feudales, instaurando el poder de la burguesía. Y esto nos lleva al siguiente modo de producción, que es el capitalismo, que vamos a analizar a continuación en la siguiente clase.